Buenas tardes, un saludo a todas las personas que están mirando este video. Mi nombre es Gary Enrique Vanega Suárez, soy egresado de la carrera Comercio Internacional. En esta ocasión me tocó exponer fundamentos del comercio internacional y iniciaré mi exposición definiendo lo que significa comercio internacional. ¿Qué es comercio internacional? El profesor Francisco Mochón define el comercio internacional como el intercambio de bienes, servicios y capital entre los diferentes países. Siguiendo con la secuencia de mi exposición, voy a explicar el tema de las causas. Las causas del comercio internacional responden a dos causas. Una, distribución irregular de los recursos económicos. Dos, diferencia de precio, la cual a su vez ve la posibilidad de producir bienes de acuerdo a las necesidades y gustos del consumidor. Siguiendo con mi exposición, voy a explicar lo que significa la importancia del comercio internacional. Es importante en la medida que contribuye a la riqueza de los países, de sus pueblos, y riqueza que medimos a través del indicador de la producción de bienes y servicios que un país genera anualmente. También es importante el comercio internacional en el aprovechamiento del aprendizaje, en la innovación tecnológica y también poder crear y diseñar estrategias de liderazgo competitivo. Siguiendo con mi secuencia, voy a explicar lo que es la globalización. La globalización es la integración mundial en cuanto a factores económicos, tecnológicos, políticos y culturales, lo que ha provocado que los países se encuentren interconectados entre sí, uniendo sus mercados y culturas entre sí. Dentro de la globalización tenemos la globalización de mercados y de producción. ¿Qué es la globalización de mercado? La globalización de mercado es una empresa o marca o un producto que toma al mundo como un solo mercado. Por ejemplo, la Coca-Cola, que ha diversificado sus productos a nivel mundial. La globalización de producción se refiere a que las empresas buscan aminorar sus costos de producción. Por ejemplo, la Nissan, que ensambla sus vehículos en México, en la India, para aminorar el costo de producción y así poder competir con la competencia, con las otras automotrices. Siguiendo con mi exposición, voy a explicar lo que es instrumentos del comercio internacional. Los instrumentos de comercio internacional se basan en medidas proteccionistas que aplican los diferentes gobiernos. Y existen los arancelarios y no arancelarios, que son las barreras impuestas por algún país que restringe el ingreso de algún producto al mercado. Por ejemplo, las exigencias de las autorizaciones previas de importación para poder importar los zapatos, la ropa. El gobierno en Bolivia ha impuesto para poder nacionalizar este tipo de mercancía la presentación de una autorización previa, que esto genera costos, tiempo. El objetivo de esto es proteger la producción nacional. ¿Qué es el arancel? El arancel es un impuesto gravamen que se aplica a los productos que se importan y se exportan. Siguiendo con la secuencia, vamos a hablar lo que es la operativa del comercio internacional, que se divide en exportaciones y en importaciones. Vamos a hablar de las exportaciones. ¿Qué es una exportación? Es una salida legal de una mercancía al extranjero de bienes o servicios con una finalidad comercial. Tenemos los tipos de exportación, que es la indirecta, directa y la de alianza. La exportación indirecta se realiza como si fuera una venta local, es decir, el comprador realiza toda la logística para llevar su mercadería. Yo, exportador, le vendo en el exterior a Perico de los Palotes, ¿ya? Perico de los Palotes tiene que venir a Bolivia a llevar su mercadería, a hacer toda la logística para poder llevarse el producto a su país. Tenemos la directa. La directa es cuando el exportador se encarga de todo el proceso hasta hacer llegar al cliente el producto en el extranjero, ¿ya? Es al revés, digamos, de la indirecta. Yo ya como exportador hago toda la logística para hacerle llegar mi producto al extranjero, ¿ya? Tenemos las de alianza o concertadas, ¿ya?
que se realiza con la intervención de empresas o distribuidores para que el producto salga del mercado al mercado extranjero, ¿ya? Yo utilizo, qué sé yo, una empresa que va a ser la encargada de distribuir en el país extranjero para hacer llegar el producto al consumidor final. Siguiendo con la secuencia, vamos a entrar a lo que son las importaciones. ¿Qué es una importación? Es el ingreso de una mercancía de un país extranjero a nuestro país, ¿ya? Dentro de las importaciones tenemos las modalidades de importación: definitiva, temporal para perfeccionamiento pasivo, y tenemos las temporales para reexportación en el mismo estado. Voy a explicar lo que es la definitiva. La exportación definitiva, importación definitiva. Importación definitiva es el ingreso de mercancías que serán destinadas al consumo definitivo. Por ejemplo, alimentos, ropa, automóviles. ¿Ya? La exportación temporal para perfeccionamiento activo, el famoso llamado RITE. Es un despacho donde se suspende el pago de los tributos. Se suspende el pago de los tributos, el cual ingresa, sufre un cambio para ser exportado. Por ejemplo, un ejemplo de RITE: yo traigo la tela, del Brasil, ¿ya? Y acá la mano de obra, le voy a costurar la camisa, y la materia prima de Brasil y mi mano de obra boliviana. Aquí ya tengo el producto terminado, que es una camisa, y voy a reexportarlo. Ese es el famoso RITE. Y tenemos también la importación temporal para reexportación en el mismo estado. Esto es clásico para las ferias internacionales. Yo interno una mercancía por un determinado tiempo con la suspensión del pago de los tributos, con la presentación de la boleta de garantía, ¿ya? Hay un evento, el claro ejemplo, la feria FEPOCRUZ acá. Ingresa una maquinaria para exposición, está determinado tiempo hasta que dura la feria, y de ahí se reexporta nuevamente sin el pago de los tributos. Dentro de las importaciones tenemos los tipos de despacho aduanero. Tenemos el general, el anticipado y el inmediato. El general la característica del general es que tiene que estar la mercancía en el recinto aduanero, y debemos contar con toda la documentación que se requiere para hacer el despacho. El anticipado, en cambio, no es necesario que llegue la mercadería. Se realiza la declaración de mercancía y el pago de los tributos, y una vez se libera la mercancía, tenemos 20 días para poder regularizar el trámite y tener todos los documentos correspondientes. El inmediato es un despacho especial que por su naturaleza no pueden ser almacenados en un recinto aduanero. Tenemos el caso de los animales vivos, productos perecederos, vacunas. Este despacho tiene una característica bien especial: yo puedo retirar la mercancía sin el pago de los tributos aduaneros. Por el tema del tratamiento de las mercancías especiales, tengo 20 días posteriores a la liberación de mi mercancía para regularizar el pago de los tributos y además regularizar la documentación pertinente. Siguiendo con mi exposición, tenemos los acuerdos comerciales. ¿Qué son los acuerdos comerciales? En el entendimiento bilateral o multilateral entre los países, el objetivo es aminorar los intereses entre las partes contratantes y aumentar los intercambios comerciales. Tipos de acuerdos comerciales: tenemos los de cooperación internacional, los de asociación y los de integración económica. Cooperación internacional, ¿a qué se refiere? Son mecanismos unilaterales que van de un país desarrollado a un país menos desarrollado, ¿ya? Es decir, los países con la nación más favorecida, se conoce con ese nombre. Tenemos los de asociación, que también se conoce como integración asociativa. El objetivo es un tema común sobre la finalidad social y política. Y tenemos lo de integración económica, ¿ya? La organización es un grupo de países con el fin de
de mejorar el intercambio comercial en el marco de su territorio. Los objetivos principales de esta integración son la eliminación de los obstáculos de comercio, la libre circulación de bienes, mercancías y personas, la reducción de los costos de transporte, así también como la implementación de políticas comunes entre los distintos sectores de economía. Grado del proceso de integración económica. Tenemos los grados del proceso de integración económica. Dentro de la integración económica tenemos los grados que son los siguientes: área de preferencia económica, zona de libre comercio, unión aduanera, mercado común, unión económica y monetaria y integración total. ¿Qué es el área de preferencia económica? Área de preferencia económica o comercio preferencial, también llamado. Son concesiones arancelarias que reducen el IVA de una cierta cantidad de productos. Aquí tenemos, por ejemplo, el ALADI. La zona de libre comercio. La zona de libre comercio habla de un cero arancel entre países miembros. Se reduce al 100% de sus aranceles. Tenemos el ejemplo de la NAFTA, que lo componen Canadá, Estados Unidos y México. La unión aduanera, arancel externo común a los países asociados, por ejemplo la comunidad andina, el cual lo conforman Bolivia, Colombia, Ecuador y Perú. Mercado común, arancel externo común, además la circulación de la mercancía, tiene libre circulación la mercancía, libre tránsito. El claro ejemplo del Mercosur, que lo componen Argentina, Paraguay, Uruguay y Brasil. La Unión Económica y Monetaria. Arancel externo común, que lo integran varios factores de producción, capital y además Unión Monetaria Fiscal y Social. El claro ejemplo de la Unión Europea. Y como último tenemos la integración total. Bueno, la integración total, esto sería lo ideal, que creo que es muy difícil que lleguemos a esta integración total económica, ¿no? Es una sola soberanía, unión política, fusión de países miembros en uno nuevo. El mundo no ha llegado aún a esta etapa, digamos, ¿no? Es lo ideal. Siguiendo con la secuencia vamos a hablar de Bolivia, cómo se encuentra en el contexto de la integración. Con la OMC, ¿cómo se encuentra Bolivia? Bolivia es un miembro activo. El objetivo es garantizar intercambio comercial entre países miembros. Con ALADI, Bolivia con ALADI, Asociación Latinoamericana de Integración, que significa Bolivia es un miembro activo. 13 países lo conforman. El objetivo es lograr mercado común latinoamericano. Bolivia con la CAN. Bolivia es un miembro activo conformado por 4 países: Colombia, Ecuador, Perú y Bolivia. La misión es la integración y cooperación económica entre los países miembros. Mercosur, Bolivia con Mercosur, OACE 36. Acuerdo de complementación económica 36. Acuerdo bilateral, acuerdo de Bolivia y Mercosur, zona de libre comercio. Tenemos el acuerdo de complementación económica 22. AC22, Bolivia con Chile. Es un acuerdo de preferencias arancelarias de cierto tipo de mercancías del universo arancelario. En sí casi nada, es poco, muy poco el universo arancelario que está liberado. Tenemos el acuerdo de complementación económica 66, Bolivia con México. ¿Ya? Es una zona de libre comercio, el 100% de los productos están liberados. Tenemos el acuerdo de complementación económica 47, Bolivia y Cuba. Preferencias arancelarias con cierto tipo de mercancía, al igual que Chile, digamos, no hay muchas preferencias. Tenemos Bolivia con el SGP o el SGP Plus. El SGP, que significa Sistema Generalizado de Preferencia, y el Sistema Generalizado de Preferencia Plus, son dados por países de economía desarrollada a Bolivia. Por ejemplo, Japón, digamos, ¿no? que da preferencias a Bolivia, tenemos SGP con ellos, pero no es recíproco, ¿ya? Si bien ellos nos dan la preferencia, nosotros no le damos preferencia a ellos. Siguiendo con la secuencia de mi
exposición vamos a hablar de los términos de comercio internacional, los famosos llamados Incoterm. Incoterm son siglas en inglés que significa International Commercial Terms. En español es términos de comercio internacional. Estos fueron creados por la Cámara de Comercio Internacional. Son un grupo de términos de 3 letras. Cada uno se utiliza en las transacciones comerciales para aclarar los costos y determinar las cláusulas comerciales, incluido un contrato de compra-venta, ¿ya? Que regulan la entrega de mercancía, la transmisión de riesgo, la distribución de los gastos y los trámites de documentos aduaneros. Eso regulan los Incoterm. Tenemos los tipos de Incoterm, que son los polivalentes y los marítimos. Los polivalentes pueden ser utilizados por cualquier modalidad de transporte. Los marítimos son de uso exclusivo por el tema de los marítimos y fluviales. Tenemos los polivalentes, por ejemplo, los más usados es el EWOR, FCA, CPT, SIP, DAP, DPU, DDP. Los marítimos, FAS, FOB, CFR y CIF. Los Incoterm se agrupan en 4 grupos: el grupo E, el grupo F, el grupo C y el grupo D. Vamos a hablar primeramente del grupo E. El grupo E, el famoso llamado EWOR en fábrica. El vendedor pone la mercancía a disposición del comprador, es decir, en los propios locales del vendedor se encuentra lista la mercancía. Esta es una entrega directa a la salida, o sea que el comprador se hace cargo de todo el riesgo, desde contratar el transporte hasta traer la mercadería a su país. ¿Ya? Vamos con el grupo F. El grupo F tenemos el FCA, FAS y el FOB. El vendedor se encarga de entregar la mercancía en un medio de transporte elegido por el comprador. Esta es una entrega indirecta sin el pago del transporte principal. Voy a mencionar qué significa cada uno de ellos. El FCA, que es el Free Carrier o libre transportista. El FAS, que es el Free Alone Ship, libre al costado de la nave. Y el FOB, Free On Board, el franco a bordo. Nos vamos al grupo C. El grupo C, el vendedor contrata el transporte pero sin asumir el riesgo de pérdida de daño de la mercancía o costo de algún hecho que ocurriera después de que la carga ha sido despachada. Esto es una entrega indirecta con pago del transporte principal. ¿Cuáles son? El CFR, Cost and Freight, costo y flete. El CIF, CIF, Cost, Insurance y Freight, costo, seguro y flete. El CIP, CIP, Carriage and Insurance Paid to Transporte. Transporte y seguro pagado hasta. El CPT, el Carriage Paid to, transporte pagado hasta. Vámonos con el término D, con el grupo D. El vendedor soporta todos los gastos y riesgos aquí en el grupo D, que son necesarios para llevar la mercancía desde un lugar hasta el lugar de destino. ¿Ya? Es decir, se hace cargo de toda la responsabilidad. ¿Ya? Inclusive voy a nombrar uno por uno y van a ver por qué. Tenemos el DAP, el Delivery at Place, entregado en el lugar de destino. Lógicamente se hace cargo hasta el lugar de destino. El DPU, Delivery at Place Unload, entrega en lugar convenido con descarga sin derecho de nacionalización. Y por último tenemos el DDP, el Delivery Duty Paid, entregado con derecho pagado. ¿Ya? Esto de aquí se hace cargo el exportador inclusive de los derechos en destino, de los tributos fiscales. Los términos de no se proponen cuando hay un crédito documentario, alguna carta de crédito, porque las entidades financieras no lo financian. Bueno, eso sería todo y muchas gracias por su atención.